Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Tensión nuclear entre Estados Unidos e Irán y una negociación que no termina. Les contamos qué está en juego. Trump se despacha en la Casa Blanca, rompe protocolo y marca su agenda con temas que son noticia. Tenemos los detalles. Opositor cubano sale de prisión al borde de la muerte. Las imágenes impactan. Una red queda al descubierto. Robo y sacrificio de decenas de reses. Cubanos involucrados. Así operaba el grupo. Y Miguel Cosío revela claves sobre Cuba y la seguridad global. Un exoficial de la CIA advierte lo que podría salir mal. Se lo contamos. Además, Camilo Egaña analiza una propuesta que desata críticas. Permitir inversión del exilio en Cuba genera reacción, oportunidad o engaño. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. La crisis entre Estados Unidos e Irán entra en una fase más peligrosa, con presión militar directa y amenazas que elevan el riesgo de enfrentamiento. El bloqueo naval estadounidense sigue en marcha y ya muestra resultados visibles, con una caída marcada en el tráfico de barcos hacia y desde los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. La estrategia busca golpear las exportaciones de petróleo de Irán y obligar al régimen a negociar desde una posición más débil. Pero Irán no se queda con los brazos cruzados y advierte que responderá si sus intereses son atacados, incluso con represalias que podrían extenderse a toda la región. El punto más crítico del conflicto sigue siendo el programa nuclear. Irán ha propuesto suspender sus actividades nucleares por 5 años, mientras que Estados Unidos mantiene su exigencia de una pausa mucho más larga, de hasta 20 años. Esa diferencia, 5 frente a 20 años, mantiene bloqueado cualquier acuerdo. Mientras tanto, la tensión militar sigue aumentando. Estados Unidos refuerza su postura en la zona, e Irán responde con advertencias sobre nuevos métodos de guerra y capacidad de reacción. El foco se mantiene en el estrecho de Hormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier alteración en ese paso tendría consecuencias inmediatas para la economía global. Aunque ambas partes mantienen contactos y existe la posibilidad de nuevas conversaciones, la situación sobre el terreno sigue dominada por la presión, las amenazas y la incertidumbre. El conflicto no se detiene. Estados Unidos aumenta la presión, Irán responde, y el margen para evitar una escalada mayor se reduce con cada hora que pasa, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La jornada del lunes en la Casa Blanca tomó un giro inusual cuando, tras un pedido de McDonald's en el despacho oval, Donald Trump ofreció una conferencia donde mezcló la guerra en Irán, críticas al Papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesús. Miren esto no parece preparado, ¿verdad? Son todos sus favoritos. El presidente estadounidense, gran aficionado a la comida rápida, salió al jardín de la Casa Blanca para recibir un pedido de hamburguesas de manos de una empleada de la plataforma de entregas DoorDash. El acto fue concebido para destacar la política del republicano multimillonario Trump de no impuestos sobre las propinas, que según dijo había supuesto este año una devolución de $11,000 para la repartidora Sharon Simmons, una abuela de 10 nietos de Arkansas, según la empresa. Pero como suele suceder con el republicano, la conversación derivó rápidamente hacia temas mucho más sensibles. Trump había sido objeto de críticas después de que el domingo por la noche apareciera en su cuenta de Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial, ya eliminada, en la que estaba representado como Jesús, poco después de criticar al Papa León XIV por su postura sobre Irán. Señor presidente, ¿usted publicó esa imagen de sí mismo representado como Jesucristo?
Bueno, no era una representación, era yo. Yo la publiqué y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja, como un trabajador de la Cruz Roja allí, a la que apoyamos. Y solo las noticias falsas podrían inventar algo así. Acabo de enterarme y dije, ¿cómo se les ocurrió eso? Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore, hago que la gente esté mucho mejor. Con la desconcertada repartidora todavía a su lado, Trump dejó claro además que no pensaba pedir disculpas al primer jefe de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos, quien se opuso a la guerra en Oriente Medio. No, no debo, porque el Papa León dijo cosas que están mal. Estaba muy en contra de lo que yo estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El Papa León no estaría contento con el resultado final. Tendría cientos de millones de personas muertas y eso no va a pasar, así que no puedo. Creo que es muy débil en lo referente al crimen y otras cosas, así que no voy a... Quiero decir, él salió a hablar en público. Yo solo estoy respondiendo al Papa León, y ya sabes, su hermano es una gran persona maga, y es un gran tipo, Luis. El presidente abordó luego uno de sus temas favoritos, la prohibición de las personas transgénero en las competiciones deportivas femeninas. ¿Crees que los hombres deberían jugar en los deportes femeninos? La verdad no tengo una opinión al respecto. Los periodistas le preguntaron entonces a Simmons si el personal de la Casa Blanca dejaba buenas propinas. Ella se encogió de hombros y Trump se llevó la mano al bolsillo, sacó lo que parecía ser un billete de $100 doblado y le dio una propina a la repartidora antes de ingresar nuevamente al despacho oval de la Casa Blanca. Un informe de AFP para América Noticias. La salida de prisión del opositor cubano Alexander Díaz Rodríguez ha desatado indignación y alarma internacional luego de que se difundieran imágenes que muestran su estado físico extremo tras años de encierro. El manifestante del 11 de julio fue liberado tras cumplir íntegramente su condena, pero lo que debía ser el final de su castigo se convirtió en una denuncia viva. Las fotografías lo muestran con un evidente deterioro físico, con el cuerpo extremadamente delgado, el rostro demacrado y signos claros de desnutrición y enfermedad. Díaz Rodríguez, de 45 años, padece cáncer de garganta y de tiroides. Sin embargo, según denuncias de activistas y organizaciones de derechos humanos, no recibió tratamiento médico adecuado durante su tiempo en prisión ni acceso a una alimentación suficiente para enfrentar su condición. El opositor fue detenido por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad y cambios en el país. Desde entonces permaneció encarcelado a pesar de su deterioro progresivo y de múltiples solicitudes para recibir atención médica fuera del penal. El líder opositor José Daniel Ferrer calificó las condiciones en las cárceles cubanas como infrahumanas y aseguró que el estado en el que salió Díaz Rodríguez es comparable al de prisioneros de campos de concentración. Según denunció, su vida corre peligro y necesita atención urgente. Por su parte, Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, afirmó que pudo contactar con el exrecluso tras su liberación y describió su estado como impactante. Aseguró que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón que se repite con otros presos políticos en la isla. Organizaciones independientes han alertado durante años sobre la falta de atención médica, el deterioro físico y las condiciones extremas dentro del sistema penitenciario cubano. Denuncian que muchos presos enfrentan enfermedades graves sin tratamiento, alimentación insuficiente y abandono institucional. El caso de Díaz Rodríguez vuelve a poner en el centro del debate la situación de los derechos humanos en Cuba. Mientras tanto, otros presos políticos como Félix Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara también enfrentan problemas de salud en condiciones similares, según denuncias de la oposición. Todo esto ocurre en medio de una crisis económica y social cada vez más profunda en la isla, donde la escasez, los apagones y la falta de medicamentos afectan tanto a la población en general como a quienes se encuentran tras las rejas. Hoy, la imagen de Alexander Díaz Rodríguez se convierte en símbolo de una denuncia mayor. No solo es la historia de un hombre que salió de prisión enfermo y debilitado, sino el reflejo de un sistema que, según sus críticos, castiga, abandona y pone en riesgo la vida de quienes se oponen al régimen, informó Leticia Grau para América Noticias. Una investigación ha destapado una operación criminal que durante meses actuó con precisión, sin levantar sospechas y dejando pérdidas millonarias. 5 hombres de origen cubano fueron arrestados tras ser vinculados con el robo y sacrificio ilegal de al menos 70 reses, en un esquema organizado que operaba de forma coordinada. Los detenidos han sido identificados como Ramón Martínez Miranda, de 50 años, Miguel Martínez Mons, de 58, Orleidis Martín Reyes, de 42, Yasmani Galis Hernández, de 34, y Reidel Martínez, de 41 años.
Todo comenzó como un hecho aparentemente menor. Una parada de tráfico por una infracción simple terminó revelando algo mucho más grande. Dentro de un remolque, agentes encontraron 3 reses muertas, con señales claras de haber sido sacrificadas recientemente. Ese hallazgo encendió las alarmas y dio paso a una investigación que poco a poco fue armando el rompecabezas. Las autoridades descubrieron un patrón claro. El grupo identificaba ranchos vulnerables, cortaba cercas durante la noche y sustraía el ganado sin ser detectado. Luego, sacrificaban los animales utilizando herramientas especializadas y documentaban parte de la operación en sus teléfonos móviles. Entre las evidencias encontradas hay imágenes, registros digitales, datos de geolocalización y herramientas utilizadas en el procesamiento del ganado. Todo apunta a una red estructurada que operó durante meses con un método preciso. El presunto líder fue identificado como Reidel Martínez, quien inicialmente intentó justificar la procedencia de los animales, pero terminó siendo vinculado directamente con toda la operación. El resto de los implicados fue detenido posteriormente, completando así el desmantelamiento del grupo. Durante todo este tiempo, propietarios de ganado habían notado irregularidades, pero no lograban entender qué estaba ocurriendo. Hoy, con las detenciones, queda claro que se trataba de una operación sistemática. Las pérdidas económicas son significativas y el impacto en el sector ha generado preocupación entre productores. Las autoridades no descartan que existan más implicados y mantienen la investigación abierta, y ahora se conoce el lugar donde operaba esta red. Todo ocurrió en el condado de Williamson, en el estado de Texas, donde los 5 hombres permanecen bajo custodia enfrentando cargos graves. Un caso que deja en evidencia cómo una operación clandestina pudo mantenerse activa durante meses y que ahora abre nuevas interrogantes sobre la seguridad en la zona, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La crisis en Cuba ya no se puede ocultar, y ahora queda en evidencia con cifras que alarman a toda la región. Más de 40.000 cubanos solicitaron asilo en Brasil en 2025. Una cifra récord que marca un aumento explosivo frente al año anterior, y que confirma que el éxodo desde la isla sigue fuera de control. Nunca antes tantos cubanos habían elegido Brasil como destino. De hecho, en apenas un año casi igualaron el total de solicitudes acumuladas en más de una década. El dato es contundente. Cuba ya supera incluso a Venezuela como principal país de origen de solicitantes de asilo en territorio brasileño. Detrás de este fenómeno hay una realidad que se repite una y otra vez. El colapso económico, los apagones constantes, la escasez de alimentos y medicinas, y una represión política que empuja a miles a tomar la decisión de irse. Pero hay otro factor clave: el endurecimiento de las políticas migratorias hacia Estados Unidos. Cerró la ruta tradicional hacia el norte y obligó a los cubanos a buscar nuevas alternativas. Ahí es donde aparece Brasil, un país que no exige visa a los cubanos y que permite solicitar refugio al llegar a su territorio. Sin embargo, el camino no es fácil. Muchos migrantes recorren rutas peligrosas por Sudamérica, cruzando países como Guyana, Surinam o Venezuela, hasta llegar a zonas fronterizas como Roraima y Amazonas. En ese trayecto, se enfrentan a redes de tráfico de personas, accidentes y, en algunos casos, incluso, la muerte. Una vez en Brasil, la realidad tampoco es sencilla. El proceso de asilo puede tardar años, y aunque permite trabajar y acceder a servicios básicos, no garantiza una residencia permanente. De hecho, las cifras revelan otra cara del problema. De miles de solicitudes presentadas, solo unas pocas han sido aprobadas oficialmente. Aún así, los cubanos siguen llegando. Ciudades como Curitiba ya sienten el impacto de esta ola migratoria, donde cada día crece la comunidad cubana y surgen nuevos negocios, empleos y redes de apoyo. Para muchos, la razón es simple. Prefieren empezar de cero, antes que quedarse en una isla donde, según dicen, ya no se puede vivir. El éxodo cubano no se detiene, y cada cifra, cada historia, confirma que la crisis en la isla está empujando a toda una generación a huir, informó Enrique López para América Noticias. La designación del general Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura en Venezuela ha generado una fuerte polémica tanto dentro como fuera del país, al tratarse de una de las figuras más cuestionadas del chavismo. La decisión fue anunciada por Delcy Rodríguez y se produce apenas 26 días después de que el propio Padrino López fuera removido del Ministerio de Defensa, cargo que ocupó durante más de 11 años y desde donde consolidó su poder dentro de la estructura militar del régimen.
Vladimir Padrino López es requerido por la justicia de Estados Unidos, que mantiene una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su captura. Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber participado en una conspiración para facilitar el tráfico de cocaína, utilizando el espacio aéreo venezolano como ruta para operaciones ilícitas vinculadas a organizaciones criminales. Según las investigaciones, este esquema habría incluido el cobro de tarifas elevadas a grupos narcotraficantes a cambio de permitir el tránsito de cargamentos, lo que agrava aún más su perfil ante la comunidad internacional. A pesar de este historial, el régimen venezolano ha decidido reincorporarlo al gabinete en un área especialmente sensible como lo es la agricultura, un sector que lleva años en franco deterioro. La producción nacional de alimentos ha caído de manera sostenida debido a políticas de expropiación, falta de inversión, controles estatales y una prolongada crisis económica que ha dejado al país con una alta dependencia de las importaciones. Esta situación ha impactado directamente en la vida cotidiana de los venezolanos, quienes enfrentan dificultades constantes para acceder a productos básicos. El regreso de Padrino López al gabinete refuerza la percepción de que el régimen apuesta por reciclar a sus principales cuadros de confianza en lugar de abrir espacios a cambios estructurales. En un contexto marcado por la crisis económica, la caída de la producción y el deterioro de las condiciones de vida, la designación de un funcionario con este nivel de controversia genera más dudas que certezas sobre el rumbo que tomará el país en los próximos meses. Para muchos venezolanos, este nombramiento no solo refleja la falta de renovación dentro del poder, sino que también envía un mensaje claro sobre las prioridades del régimen, lo que refuerza la idea de que el problema en Venezuela no es únicamente económico, sino también estructural y político, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Estados Unidos activará un registro automático para el servicio selectivo, una medida que inscribirá sin trámite adicional a casi todos los hombres de 18 a 25 años que residan en el país. La disposición incluye a residentes permanentes, solicitantes de asilo, personas con permiso humanitario e incluso inmigrantes indocumentados, por lo que afecta también a muchos cubanos. Según la información difundida, el sistema usará bases de datos federales para registrar automáticamente a quienes entren en la franja de edad y estatus contemplados. El cambio no significa que haya una conscripción inmediata, pero sí deja listo el mecanismo para un posible reclutamiento en caso de emergencia nacional. Las únicas excepciones principales son las mujeres y algunos hombres con visas de no inmigrante, además de ciertos casos de servicio militar activo o reclusión prolongada. Para la comunidad cubana en Estados Unidos, la medida introduce una nueva obligación legal que muchos no tenían en el radar y que puede generar dudas entre recién llegados y familias enteras. Marintia Cruz Vidal, una joven cubana de 25 años, murió en México y su cuerpo permanece en el CEMEFO de Villahermosa, Tabasco, sin que ningún familiar directo lo haya reclamado. Las autoridades fijaron como fecha límite el 30 de abril para que alguien se presente a identificarla oficialmente, porque de lo contrario sus restos podrían ser enviados a una fosa común. El caso ha causado conmoción porque la joven migró buscando un mejor futuro, pero terminó enfrentando sola una muerte trágica y un proceso burocrático que amenaza con borrar su memoria. La comunidad cubana llegó a México en 2025 buscando un futuro mejor. Tras viralizarse las imágenes de sus restos, un hombre logró identificarla plenamente, pero debido a las leyes mexicanas, el cuerpo solo puede ser entregado a los familiares directos. Por favor, ayudemos a compartir. Gracias a ustedes llegó la voz a alguien que la conoce y la fecha límite para ella es el 30 de abril, si no se iría a una fosa común. Felipe Rodríguez Ledesma, un cubano de 68 años conductor de un triciclo en San Antonio de los Baños, Artemisa, lleva más de 40 días en prisión por colocar un cartel en su bicitaxi que decía: "No monto ni clarias ni chivatos. Solo hombres libres". La frase, cargada de lenguaje político cubano, calificaba de forma despectiva a militantes del Partido Comunista, clarias, y a informantes de la seguridad del Estado, chivatos, lo que las autoridades interpretaron como una provocación.
Su arresto se produjo el 3 de marzo y, hasta ahora, ningún tribunal ha evaluado formalmente su caso ni emitido una sentencia, lo que mantiene a Rodríguez en una situación de detención preventiva sin juicio público. Díaz-Canel lanza advertencia a Estados Unidos. Díaz-Canel advirtió en una entrevista con Newsweek que Cuba respondería con guerra de guerrillas si Estados Unidos lanza un ataque militar contra la isla. Dijo que su gobierno no quiere una guerra y que sigue abierto al diálogo, pero insistió en que la estrategia defensiva cubana se basa en la guerra de todo el pueblo, con participación masiva de la población. También aseguró que una agresión de ese tipo provocaría pérdidas inmensas e incalculables para ambos países. El mensaje llega en un contexto de nuevas tensiones diplomáticas y revividas amenazas sobre posibles intervenciones militares o acciones de fuerza. Las autoridades en Washington respondieron con escepticismo, calificando las declaraciones de Díaz-Canel como pura retórica. Para muchos analistas, el tono se alinea con una estrategia de mostrar a Cuba como víctima de una supuesta agresión externa, incluso sin que exista una amenaza real. Este tipo de declaraciones refuerza la imagen de un régimen que apela a la defensa de la soberanía para mantener el control interno. Pareja de Dani Ome se tatúa su rostro y desata polémica viral en redes sociales. Una publicación sobre la pareja de Dani Ome tatuándose su rostro se volvió viral en redes y abrió una ola de comentarios entre quienes lo tomaron como una muestra extrema de amor y quienes lo vieron como un gesto exagerado. La imagen llamó la atención de inmediato por el nivel de exposición pública que alcanzó, sobre todo porque el tatuaje convirtió una relación privada en tema de conversación masiva. En redes hubo bromas, elogios y críticas, y como suele pasar con este tipo de contenidos, el debate terminó creciendo más por el impacto visual que por el hecho en sí. El caso volvió a demostrar cómo una sola publicación puede disparar polémica, likes y controversia al mismo tiempo, especialmente cuando involucra figuras que ya tienen seguimiento en el entretenimiento cubano.